Buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar titulado Telecomunicaciones y Gestión del Espacio. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Excelente, excelente. Bueno, pues no sé si el doctor Isaac pueda prender su cámara solo para que lo puedan conocer. Y este, por favor. Gracias, gracias, doctor. Bueno, tal. el, do- el doctor Isaac Medina Sánchez, vamos a hablar un poco acerca de su trayectoria. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica con maestría en tecnología avanzada y doctorado en comunicaciones y electrónica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel uno, especialista en sistemas de comunicaciones satelitales y plasmas en componentes críticos. Los temas de investigación que desarrolla actualmente son rectenas como método auxiliar para el subsistema de energía y potencia en CubeSat, seguimiento a través de un telescopio para el apuntamiento fino en comunicaciones ópticas satelitales por medio de visión artificial, optimización de tramas de información para el subsistema de telemetría en nanosatélites y uso de visión artificial para prevención de propagación de incendios con la utilización de drones. Además, pues es investigador aquí en el Centro de Desarrollo Aeroespacial, a quien le doy la bienvenida al doctor Isaac Medina Sánchez. Adelante, doctor. Puede comenzar Muchas con gracias, su doctor. webinar. Excelente. Bueno, nada más indíquenme, ¿se ve bien la presentación? ¿Ya todo listo? Sí, 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 adelante. doctor. Excelente, muchas gracias. Entonces, déjenme comenzar. Bueno, espero que esta charla sea amena para todos. Voy a hablar de, bueno, la estructura satelital y lo que involucra también la gestión del espacio. Porque luego son temas de los que no se hablan mucho. Es muy bonito hacer investigación satelital, es muy bonito meterse en comunicaciones espaciales. En mi caso, yo estoy muy involucrado en comunicaciones ópticas satelitales, pero a veces uno no se pregunta o no se mete en temas como la basura que uno podría estar creando al momento de desarrollar este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, ese es el propósito también de esta charla, al menos la segunda sección de esta charla. Eh, a ver, aquí está. El contenido va a ser el siguiente. Vamos a dar una breve introducción en donde vamos a hablar de los fundamentos de las telecomunicaciones espaciales, hablando un poquito de la arquitectura, de los enlaces tierra-espacio, espacio-espacio y de cuáles son las antenas que se utilizan actualmente, las frecuencias de operación y las técnicas de modulación. Después de esta primera sección, vamos a hablar de la gestión del espacio. Esa gestión del espacio nos referimos al manejo de la basura espacial o de los escombros espaciales, porque nosotros podemos tener una misión espacial de algún nanosatélite, algún CubeSat que esté allá arriba por año y medio, 2 años, y bueno, uno no se pregunta qué es lo que ocurre después con ese satélite, y no solamente con los satélites pequeños, sino con los satélites más grandes, y cuáles son las técnicas que se están realizando actualmente por las agencias espaciales para evitar este tipo de problemática que cada vez se está haciendo más y más grande. Entonces, para comenzar, pues brevemente mencionar que un sistema perdón, ya está, que el sistema de comunicaciones satelitales o de la operación de una misión satelital no es nada más un enlace entre el satélite y una estación terrena, en donde pues uno creería que nada más es el satélite conectándose a la estación o el satélite conectándose directamente con los usuarios y nos olvidamos de todo lo demás. Realmente involucra una infraestructura bastante sofisticada en donde tenemos que considerar que el satélite debe de estar también interconectado con otros satélites, que eso es lo que le llamamos la conexión satélite-satélite o satélite con estación terrena. Y el satélite con la estación terrena lo que va a hacer es, pues, mandar la información para la que fue hecho este dispositivo. Entonces, tenemos nosotros los diferentes etapas en las que hay que considerarlo. Tenemos el segmento de vuelo,
que es hablando de los dispositivos que van a irse al espacio, el segmento de tierra, que son los usuarios, las estaciones terrenas, las antenas que se encargan de mandar la información, las repetidoras, el lanzador, que pues es el cohete que va a poner a nuestros Atenor para que pueda entrar en los usuarios que somos los que vamos a recibir toda esa información, ya el usuario le estándar, por así decirlo, que es el que recibe a lo mejor comunicaciones o a lo mejor televisión por vía satélite o cosas un poquito más de uso cotidiano. O también nosotros mismos, los investigadores, podemos ser los usuarios, pero cuando ya se habla de un satélite que es para algún tipo de investigación específica. Aquí quiero hablar de las principales órbitas satelitales. Eh, las tres más populares son la órbita baja, la órbita mediana, la órbita en inglés, las conocemos como la órbita Leo, la órbita. También está la órbita alta terrestre, que ya es más arriba de la Geo, pero bueno, esa no tiene ahorita tantas aplicaciones como lo es en las otras tres que les mencionaba. Nosotros, al menos en el CDA, en el Centro de Desarrollo Aeroespacial, hacemos mucha investigación al respecto de nanosatélites, más en particular de nanosatélites del tipo CubeSat, que ahorita les voy a platicar de ellos un poquito. Estos satélites se encuentran en la órbita baja, en la órbita Leo. Estamos hablando de entre 150 kilómetros y 2000 kilómetros de altura. Generalmente estos satélites tienen una órbita polar, es decir, que va de polo a polo y bueno, el planeta sigue haciendo su movimiento rotacional y mientras ocurre eso, pues el satélite va girando junto con el planeta Tierra. Un dato aquí nada más, la órbita geoestacionaria tiene ustedes dirán, ¿por qué tiene ese dato, esa precisión de altitud de 35.786 kilómetros? Se le llama geoestacionaria porque si nosotros pudiéramos ver al satélite, que pusiéramos a lo mejor un telescopio y viéramos al satélite ahorita, en este momento, que está a 36.000 kilómetros aproximadamente, y lo ponemos en unas 4 horas, seguiríamos viendo al satélite en la misma posición. Es decir, el satélite se encuentra estacionario, relativamente hablando, desde el punto de vista del observador, que somos nosotros, independientemente de la hora en la que se observe. Es por eso que se llama geoestacionario, porque es estacionario desde el punto de vista terrestre. Es algo que ha ayudado mucho a la implementación de satélites desde su nacimiento, de los 50, 60. Los satélites tienen dos tipos de clasificación. Los clasificamos principalmente por masa y por masa. Tenemos los satélites grandes, medianos y pequeños. Y los pequeños se separan en satélites, microsatélites, nanosatélites y picosatélites, cada uno con diferentes masas. Yo estoy haciendo satélites que son gramos. También la otra clasificación por medio de para qué fue hecho ese satélite. Por ejemplo, puede ser un satélite de comunicaciones, puede ser un satélite de observación terrestre, un satélite para posicionamiento, para GPS, un satélite médico o algún satélite con... Sí, ahorita lo reviso. Listo, listo. Listo, muchas gracias. No pueden pesar más de 1.3 kilogramos. También son relativamente económicos, pues no es lo mismo hacer un satélite grande que puede pesar cientos de kilogramos a un satélite que pesa 1 kilogramo, ¿no? Y nada más que eso lo restringe a que sea de propósito específico. Como vamos a hacer un satélite, aquí no les puse las dimensiones, pero las dimensiones de este nanosatélite son 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros.
aproximadamente. Cada una de estas unidades son 10 centímetros por 10 por 10 y se pueden hacer modulares. Se pueden hacer de tal manera de que nosotros tengamos un nanosatélite, una unidad, así es como se llama cada una de estas partes, una unidad de satélite e irlas acoplando para tener 2 unidades, 3 unidades, hasta 12 unidades. Ahorita hay CubeSats experimentales que son hasta de 16 unidades. Entonces, ya depende la ambición que se tenga en la misión para cada uno de estos nanosatélites. Es algo que ayuda bastante al momento de hacer el desarrollo de estos sistemas, el hecho de que puedan ser modulares y de que puedan crecer acorde a nuestras necesidades. También son de rápido desarrollo. Realmente uno se puede tardar de aproximadamente de 2 a 3 años en hacer un desarrollo para alguna misión de estas de nanosatélites. Y podrían ustedes pensar que es mucho tiempo, realmente es muy poquito tiempo en términos de desarrollo de una misión satelital. Hablar de unos 2 años es muy rápido y se puede realizar. Y bueno, su tiempo de vida ya estando en órbita es de aproximadamente de 6 meses hasta año y medio. También hay que considerar que estos nanosatélites viajan aproximadamente a 8 kilómetros por segundo. Ese dato de 8 kilómetros por segundo lo voy a retomar más adelante. Les pido nada más que lo tengan como en mente porque podría generar un problema más adelante que hablemos de la basura espacial. Y bueno, estos nanosatélites pequeñitos, así como son, les cabe, podríamos decir, les cabe todo lo de un satélite grande, nada más que reducido. Hablando de la miniaturización de componentes, estos nanosatélites tienen todos los subsistemas satelitales con los que cuenta un satélite más grande. Entonces, bueno, para empezar, la arquitectura satelital se divide en dos, en la carga útil y en los subsistemas de este nanosatélite. Principalmente, ahorita voy a hablarles de cada uno de estos subtemas, pero bueno, principalmente hay que hablar de que como los CubeSats son de propósito específico, realmente nada más cuentan con una o dos cargas útiles. ¿Y qué es la carga útil? Pues principalmente la carga útil es la que nos dicta cuál es el propósito del satélite, para qué estamos haciendo un nanosatélite o un satélite en general, ya sea para tomar fotografías del territorio mexicano, o a lo mejor para que sea un satélite de posicionamiento, o a lo mejor para que sea un satélite de comunicaciones. Hablemos, por ejemplo, de los Starlink, que son hechos para transmisión, para conectarse a Internet. Entonces, cada uno de estos satélites tiene un propósito muy, muy específico, y es debido a ese propósito que se diseña todo el satélite. O sea, si no tenemos definido cuál es la misión de nuestro satélite, no podemos saber cuál va a ser su carga útil y realmente no tendríamos una misión. Entonces, lo primerito que tenemos que saber es para qué queremos la realización de este dispositivo. Por ejemplo, aquí les tengo una imagen de un satélite de observación terrestre. Su carga útil tiene que ser una cámara. Y todo alrededor de todo el comportamiento de este satélite debe funcionar alrededor de esa cámara. Bueno, y después de eso podemos entrar ahora sí a los demás subsistemas, en donde podemos comenzar con el subsistema de propulsión. En los nanosatélites es muy raro que tengan el subsistema de propulsión, pero ya se está popularizando poco a poco, porque como les voy a decir más adelante, tenemos el problema de la basura espacial, tenemos el problema de colisiones espaciales, entonces ya hay que encontrar la manera de hacer que sean maniobrables los nanosatélites y que no nada más se encuentren en órbita, porque los nanosatélites se colocan en un dispositivo que se llama Peapod. El Peapod va empotrado en los cohetes y en el momento en el que llega a su órbita, el Peapod lo lanza como si fuera una pistola de dardos. Se libera un resorte y el nanosatélite sale a la órbita en la que debe de estar. Generalmente no tienen su sistema de propulsión, les repito, pero ahorita ya está comenzando un poquito más. Luego tenemos el subsistema de control térmico. Los nanosatélites, cuando están en órbita, recuerden, van a 8 kilómetros por segundo, es muy rápido. Si hacemos el cálculo en la órbita baja, 8 kilómetros por segundo, significa que les va a dar el sol
aproximadamente entre 45 minutos y una hora, y media hora de eclipse, es decir, que la Tierra va a estar entre el Sol y el satélite. Entonces, en ese momento, en esa hora y media que dura la órbita del satélite alrededor de la Tierra, el satélite sufre cambios de temperatura muy drásticos. Estamos hablando de más 150 grados Celsius y menos 50 grados Celsius en hora y media. Imagínense a sentir ese cambio de temperatura tan drástico, pues, para cualquier dispositivo. Es muy fuerte. Y por eso nosotros tenemos que contar con un subsistema de control térmico sofisticado que permita regular las temperaturas dentro del nanosatélite o del satélite, porque queremos evitar cualquier problema en su funcionalidad o que deje de, pues precisamente que deje de funcionar algún componente y ya el satélite estando en órbita ya no se puede reparar. Entonces, todas las medidas preventivas que se pueden hacer son bienvenidas para que el satélite tenga mayor tiempo de vida. Recordemos que el tiempo de vida de los nanosatélites es de año y medio aproximadamente, 2 años si nos va bien. Entonces, pues sí hay que encontrar las mejores maneras de trabajarlo. Una de las medidas para el control térmico son recubrimientos. Existen los recubrimientos pasivos, que son, por ejemplo, el teflón plateado y espejos que hacen que la luz se refleje y que no acumule calor dentro de los componentes. Por eso cuando ustedes ven satélites o fotos así como cubiertos, pareciera en papel aluminio de ese de casa, realmente son recubrimientos de teflón plateado que hacen que refleje la luz solar y que pues que no acumulen ese calor. También está el subsistema de estructura. Básicamente el subsistema de estructura lo que es el, veámoslo como el esqueleto. El esqueleto o el soporte mecánico que está, donde está embebido todos los subsistemas adentro de nuestro satélite. En el caso de un CubeSat, pues es toda esa parte externa que tiene pues que es de material de aluminio anodizado y ya ese aluminio así sólido para que el nanosatélite pueda tener adentro pues todas sus tripas, ¿no? Todos los otros subsistemas con los que va a estar funcionando. El subsistema de determinación y control de orientación, también conocido por sus siglas en inglés como ADCS, es el subsistema que se encarga de tener la estabilidad y el apuntamiento de nuestras cargas útiles hacia donde nosotros las queramos. A lo mejor estamos haciendo investigación espacial y queremos tomar fotografías espaciales. Bueno, pues hay que dirigir nuestra carga útil hacia el espacio. Si queremos observación terrestre, hay que dirigirla hacia nosotros. Si queremos GPS, también son antenas dirigidas hacia nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Algo interesante de este subsistema es que es en donde se encuentran todos los sensores y actuadores de nuestro nanosatélite. Es decir, por ejemplo, podemos ponerle sensor de sol, sensor de nadir, sensor de estrellas, GPS, magnetorques, eh, ruedas inerciales, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son diferentes actuadores y sensores que nos van a ayudar a que el nanosatélite gire y se acomode de tal manera que nos esté observando o que observe lo que nosotros queramos. Esas ruedas inerciales no son parte del subsistema de propulsión, porque no lo está moviendo o desubicando de la órbita original en la que estaba. Nada más está haciendo que gire aprovechando el momento angular de las ruedas inerciales para que gire un poquito el satélite y vea hacia nosotros. Imagínense algo muy parecido a lo que ocurre con un trompo. Cuando jugamos con un trompo y lo lanzamos que está girando y el trompo, pues aprovechando ese momento angular y esa velocidad angular que le estamos invirtiendo con el golpe que le damos o con el lanzamiento y el trompo se mantiene en vertical, es algo muy parecido el funcionamiento que tienen estas ruedas inerciales. Después, el subsistema de energía y potencia. El satélite no podría existir si no tiene energía, si no le estamos proporcionando alguna fuente de energía. Y básicamente allá arriba, básicamente tiene dos fuentes. Una es las baterías.
las baterías son las que pues tenemos que cargarlas y mandarlo, pero las baterías obviamente se descargan, ¿no? Entonces, también tenemos que proveerlo de celdas solares o celdas fotovoltaicas. Estas celdas pues son las encargadas de recibir la luz solar, hacer el efecto fotovoltaico y cargar las baterías. Como pueden ver, en un CubeSat hay un espacio muy pequeñito para meterle todo esto que queremos. Entonces, sí depende mucho de la misión, cuántas baterías queremos meterle a nuestro sistema. Porque, por ejemplo, yo que estoy un poquito metido en lo de las comunicaciones ópticas satelitales, un láser en un nanosatélite consume mucha potencia. Entonces, los nanosatélites que requieren ese tipo de componentes realmente destinan mucho espacio a un banco de baterías más apropiado y más celdas solares. A veces uno dice, bueno, pero es que ya no le caben más, como se ve aquí en esta imagen, ya no le caben más, ¿no? Ya forramos el CubeSat de celdas fotovoltaicas. Ah, pues hay algunas técnicas que son muy interesantes. Por ejemplo, se pueden hacer celdas desplegables, en donde el nanosatélite cuando está en órbita, las celdas como si tuvieran, como si le salieran alitas, alas, y desplegara las alas. Entonces ya tenemos más espacio para forrarlo de celdas y de que nuestro satélite pueda tener un poquito más de energía. Actualmente tengo una investigación, pues a mí me parece muy interesante, que es relacionada con rectenas aplicadas en nanosatélites. Porque, ¿qué ocurre cuando el satélite se encuentra en eclipse? Cuando no le está dando el sol. En ese momento las celdas no sirven y depende solamente de las baterías. Ah, pues existen unos componentes que se llaman rectenas, que son antenas rectificadoras, que son encargadas de convertir las señales de radiofrecuencia en energía eléctrica. Es decir, lo que tenemos así al aire, imagínense en sus casas el Wi-Fi, los 5 gigahertz a los que se está transmitiendo hoy en día, poderlos convertir en energía para cargar un celular, por ejemplo, eso sería en una casa. Bueno, en el espacio se está haciendo la investigación, no solo yo, también hay investigación internacional en donde hay cómo poder implementar rectenas para que también los nanosatélites se carguen cuando están a oscuras, nada más por la radiación de, ya sea del sol o de las estaciones terrenas que emiten frecuencias al satélite o alguna otra que le llegue. Entonces, son temas muy interesantes que están en crecimiento todavía. Y todo esto, todos estos subsistemas están conectados a la computadora de a bordo. A la computadora de a bordo, imagínenselo como el procesador, bueno, realmente tiene un microprocesador ahí, pero bueno, es el procesador que se encarga de recibir todas las tareas y tener un bus de comunicaciones con cada una de las otras tarjetas de comunicación para dar órdenes y tener los tiempos, la sincronización que se necesita para cada una de estas operaciones. Aquí se me salteó esta diapositiva. Este nada más es un ejemplo de una rueda inercial, lo que les decía del efecto trompo. Realmente las ruedas inerciales generalmente se utilizan en tres ejes diferentes para hacer ese efecto que les estoy comentando y bueno, tengamos ese giro apropiado para nuestro nanosatélite y el apuntamiento hacia la estación terrena o hacia el objetivo que nosotros deseemos. Eh, y ya por último de los subsistemas que les estoy hablando, dejé al último el de comunicaciones, porque voy a hablar ahorita un poquito más de él. El subsistema de comunicaciones se divide en dos. Se divide en el subsistema de telemetría y en el subsistema de comunicaciones como tal. La telemetría en un satélite es lo que nos ayuda a conocer la salud del satélite, el estado en el que se encuentra, cuál es a lo mejor su temperatura, sus coordenadas, su humedad, porque luego hay investigaciones en órbita LEO o en investigaciones suborbitales, se hace análisis también de humedad o a lo mejor de presión atmosférica, en donde todavía alcanzamos algo de, pues de presión y no el vacío como tal. Sus datos de GPS, toda esa información viene en la telemetría.
Y la telemetría, la manera de mandar la información generalmente es en una trama de información, es decir, imagínense, bueno, aquí como se ve del lado derecho, es más o menos como en un TXT, un texto así en plano, y se manda toda la información, ¿no? Y es nuestra labor saber interpretar esos datos y saber que los primeros datos son para, a lo mejor para GPS, y los que siguen son para el sensor de temperatura, y los que siguen son para el funcionamiento de las antenas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay también investigaciones para hacer este tipo de manejo de información de telemetría más accesible, para, no tanto para el público en general, sino para los ingenieros que estamos del otro lado y que queremos interpretar rápidamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esta imagen que tengo aquí del lado izquierdo es un proyecto que tuve con un alumno de maestría hace un par de años, en donde él hizo el sistema altamente intuitivo, nada más para que nosotros pudiéramos ver al nanosatélite. Y si nosotros girábamos, este de aquí en medio es un CubeSat, en su modelo en 3D, entonces podíamos ver el modelo en 3D girar en tiempo real para que nos indique hacia dónde está girando y se encendía una pequeña luz. Si estaba apuntando hacia nosotros, pues se encendía una luz verde, ¿no? De que ya está apuntando hacia nosotros. Y esto ayuda a otras investigaciones para que podamos a lo mejor automatizar eso y decirle, no, ¿sabes qué? Dale la orden a las ruedas inerciales de que giren y que apunten hasta que el indicador esté en verde, por así decirlo. Bueno, y el otro subsistema, el de comunicaciones, es en donde se va a mandar la información obtenida por la carga útil, porque para eso tenemos diferentes tipos de antenas y diferentes tipos de frecuencias a las que vamos a operar. Ahorita hablo de eso también brevemente. Pero bueno, las de comunicaciones es de que si tomamos alguna fotografía o tenemos datos de investigación o a lo mejor voz sobre IP o internet como tal, mandarlo por antenas que efectivamente cubran ese ancho de banda y esa tasa de transferencia de información y que sean capaces de proveernos de esos datos. Generalmente, bueno, actualmente existen pues dos tipos de tecnologías para las comunicaciones, para el tipo de antenas. Me refiero a que existen antenas desplegables y las antenas no desplegables. En las antenas desplegables tenemos las más populares ahorita, que son las monopolo o dipolo, que son esas antenitas, repito, son muy parecidas a las de nuestros modems Wi-Fi que tenemos en casa. Son bastante similares, las monopolo o las dipolo, que bueno, nosotros las podemos poner en nuestro nanosatélite y en el momento en que esté en órbita se despliegan y quedan así como este que se muestra del lado izquierdo. Pero hay diferentes experimentos en satélites pequeños que ya están metiéndole antenas de tipo reflector, que son como las parabólicas, o arreglos de paneles reflejantes, como los que se ven aquí. Estas son experimentales todavía, pero son muy prometedoras, porque si nosotros logramos perfeccionar este tipo de antenas que les muestro del lado derecho, aumentamos considerablemente el ancho de banda y la frecuencia. Las frecuencias ahorita están alrededor de 5 a 8 gigahertz en las antenas monopolo y dipolo, pero si utilizamos de tipo de reflector o de paneles reflejantes, estaríamos en otra banda que se llama KU o banda KA. Y en esas dos bandas estamos hablando de 12 a 18 gigahertz de información, mayor frecuencia, mayor tasa de transferencia, pero también tiene mayor interferencia. Entonces son problemáticas con las que uno está trabajando día a día, pero es muy prometedor encontrar este tipo de investigaciones en donde tenemos más antenas para nuestros dispositivos. Y bueno, también las que ahorita se están haciendo muy populares, ya tienen como más de 8 años de popularidad estas antenas, las no desplegables, son las antenas tipo parche o también las antenas tipo bullseye. Las antenas tipo parche son precisamente, imagínense un parche, así que ustedes, como los que, no sé, se me ocurren los de nicotina, los que utilizan los que quieren dejar el cigarro, así un parche que se pegan. Bueno, pues un parche que se pega al nanosatélite, nada más que tiene una diferente composición en sus líneas de cobre. Y esa composición, como se ve aquí, tiene como un rectángulo del lado izquierdo. Esta es una antena de tipo parche cuadrada. Y eso genera un patrón de radiación único. Y hay una investigación muy grande en las antenas de tipo parche
para encontrar pues diferentes patrones de radiación, diferentes maneras en las que va a radiar la antena para que tenga propósitos muy, muy específicos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la implementación de antenas de tipo parche porque son más directivas, es decir, hay que apuntarlas más que las otras antenas, pero consumen menos energía y además consumen menos espacio. Son demasiado pequeñitas estas antenas y son ahorita como el boom en el ámbito de los nanosatélites, las antenas tipo parche para el envío de datos de comunicaciones. Son como lo más bueno que le podemos ahorita conectar porque alcanza buenos anchos de banda y buena conectividad con las estaciones terrenas para poder recibir toda la información del nanosatélite. Y las antenas Bullseye que les pongo del lado derecho son todavía un poquito más experimentales, pero lo que tienen de bueno es que están como embebidas en la estructura del nanosatélite. No es un parche que se le pega al satélite, sino que se aprovecha la estructura del nanosatélite para que esa misma estructura sea una antena. Es algo también muy prometedor, es algo ahorita experimental, pero también a mí me parece algo muy bonito y apasionante para que es parte del crecimiento de esta tecnología para nanosatélites. Y bueno, cuando uno tiene todo esto, todos estos subsistemas, no se arma el satélite y ya, sino que primero se hace lo que se llama un FlatSat o DeskSat. Sería satélite plano o satélite en escritorio. Entonces agarramos todos nuestros subsistemas y los ponemos más o menos en una distribución que nosotros consideremos conveniente. Y teniendo la computadora a bordo ahí en medio, iniciamos las operaciones, lo encendemos y vemos que todo esté bien. Y esta configuración FlatSat nos ayuda muchísimo a determinar algunas fallas, alguna, alguna mala conexión que tengamos. De hecho, es, es parte importante en el desarrollo satelital tener un FlatSat siempre para que digamos, bueno, ya funcionó en plano, ya corregimos cualquier problemita que tengamos aquí. Ok, vamos a armar nuestro nanosatélite después de esto. Esta diapositiva es realmente nada más como informativa, más que nada, porque quiero mencionar lo que son las técnicas de modulación. Nosotros tenemos la modulación analógica y digital. En satélites nada más se utiliza la digital, que es la del lado derecho. Pero quería mencionar nada más un poquito para que entendieran los que no conocen de esto, pues que la modulación básicamente implica tener dos señales, la señal portadora y la señal moduladora. La señal portadora se llama así porque es la que tiene la información. Nosotros podemos tener mucha información en una sola señal de determinada frecuencia y nosotros queremos modularla o queremos montarla dentro de otra señal de tal manera que esa otra señal sea capaz de llegar muy lejos. O sea, tenemos una señal que llega muy lejos y tenemos una señal que tiene toda la información importante para nosotros. Bueno, cuando se modula la señal, se hacen unas técnicas que se llaman técnicas de convolución y las dos señales como que se vuelven una sola y al momento de hacerse una sola, podemos nosotros distinguir los unos de los ceros al cambiar a lo mejor la amplitud o al cambiar la frecuencia. Del lado derecho está en el ámbito digital. En el ámbito digital nada más tenemos unos y ceros. ¿Existe o no existe la información? Eso es lo que tenemos. Y, y bueno, teniendo ese ámbito digital, también nosotros podemos embeber la señal en otra y mandarla para que haya cambios de amplitud. En ese en ese caso se llama Amplitude Shift Keying, que es el ASK. En su analogía en la otra modulación analógica sería AM, amplitud modulada, en la digital se llama ASK, y la frecuencia modulada en la digital se llama FSK. Y también tenemos una que ahorita es la más popular de todas, que se llama PSK, es la de fase, modulación de fase. Esta modulación de fase ahorita ha estado creciendo bastante, porque como pueden verlo del lado derecho, lo único que estamos haciendo, imagínense la señal senoidal por una cosenoidal, en donde hay un cambio de fase de 180 grados.
Ok, esa sería PSK, en donde es senos son uno, cosenos son ceros, por así decirlo. Entonces, seno, coseno, uno, uno, cero, uno, uno, cero. Pero el PSK ha evolucionado bastante porque no es nada más senos y cosenos, también podemos hacer cambios de fase en ciertos grados, no en 180. Entonces eso hace que el PSK crezca a 2 PSK, 4 PSK, 8 PSK y el experimental 16 y 32 PSK, que son cambios de fase muy pequeñitos y eso involucra componentes muy sofisticados para soportar esos cambios de fase tan pequeñitos y no nada más senos y cosenos. Como pueden ver, bueno, también aquí es algo muy interesante en el ámbito de las modulaciones. Y bueno, en las aplicaciones de los nanosatélites tenemos nosotros bandas de operación, bandas de operación que son las bandas propuestas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU por sus siglas en inglés, y la ITU nos pone en orden. Nosotros decimos, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Ellos nos dicen, no, ustedes tienen nada más estas bandas de operación para lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer satélites, nanosatélites o CubeSats, tienen que operar a lo mejor en banda S o en banda X, que va desde 8 hasta 12 gigahertz. O si ustedes quieren hacer un satélite más grande de comunicaciones, les toca la banda K, que es desde 18 hasta 27 gigahertz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno no puede hacer lo que uno quiera aquí. Nosotros estamos regulados por la ITU y más territorialmente, más en el territorio mexicano, por el IFT, que ya no existe el IFT, ya se llama ATDT. Entonces, ellos son los que ahorita rigen el, el uso de bandas y con quienes tenemos que ponernos de acuerdo y tener reuniones para que nos asignen algún espacio dentro de todo el espectro en donde nosotros podemos operar. Yo les decía hace rato que existen pues las antenas desplegables y las no desplegables y las comunicaciones, el subsistema de comunicaciones y el subsistema de telemetría. Bueno, generalmente el subsistema de telemetría se opera en la banda UHF y la banda VHF, que está aquí en medio en la segunda columna. En esas bandas que están en el rango de los megahertz, pues generalmente ahí es donde mandamos toda la información de la salud de nuestro satélite, toda la telemetría, porque en megahertz realmente es una frecuencia relativamente baja para estos términos de satélites, en donde pues nada más estamos mandando toda la información crucial, pero si ya queremos mandar las fotografías o el internet del que estábamos platicando hace rato, ya necesitamos estar hablando de gigahertz y es cuando utilizamos otro tipo de bandas. Y bueno, para entrar a la segunda sección de esta charla, vamos a hablar ahora de la gestión del espacio. Nosotros estamos ahorita muy familiarizados con fotografías que se ven así muy catastróficas de que el planeta Tierra ya está rodeado, repleto de satélites y de nanosatélites en todas las órbitas posibles y de que esa es una problemática muy actual, en donde se está buscando alternativas para solucionar este tipo de eventos. Entonces, bueno, realmente es una problemática grande porque nosotros tenemos nuestro nanosatélite, o no, vamos a hablar de satélites en general. Nosotros tenemos nuestro satélite y está hecho para tener una misión de X años. Si es nanosatélite, 2 añitos. Si es un satélite grande, llamemos 15 años. 15 años va a estar allá arriba trabajando. Pero ¿qué ocurre después de esos 15 años o de esos 2 años del nanosatélite? Cuando se le acaba la pila, se le acaba la batería a nuestro nanosatélite, las celdas solares ya son obsoletas porque pues tienen también un tiempo de vida, se degradan y ya dejan de proporcionar energía al satélite. En este instante es muy complicado determinar la órbita Es que ya no es, bueno, sí sigue siendo un satélite porque está orbitando, pero ya no es un satélite funcional, ya es basura espacial. Entonces, en ese instante es complicadísimo determinar su órbita. Ya no tenemos comunicación con él. Podemos decir, la última vez que lo vimos fue
más o menos por estas coordenadas y se acabó. Entonces sí es feo eso. También el tiempo de vida de esta basura espacial puede ser de siglos o incluso milenios, porque el satélite está ahí, orbitando alrededor de la Tierra y realmente como son bueno, en su mayoría de metales, de aluminio anodizado o todos los componentes que tiene dentro de sí, pues realmente no son biodegradables, ahí se quedan. Entonces puede estar milenios allá arriba. Y en la actualidad hay una, un aproximado de 4.500 satélites activos en funcionamiento. Y si hablamos de basura, hay 25.000 objetos, aproximadamente también, más de 25.000 objetos que son mayores a 10 centímetros, o sea, de un CubeSat para arriba. Y hay más de 100 millones de objetos que son mayores a 1 milímetro. Entonces, este es un problema muy grave también, porque, por ejemplo, esta es una imagen la que está aquí arriba, es una imagen de la Agencia Espacial Europea del satélite que se llama Copernicus Sentinel, y en el lado izquierdo todo está bien, pero del lado derecho ya colisionó con él una partícula. No se sabe el tamaño de esa partícula, pero es una partícula de las que les estoy mencionando, de los 100 millones de objetos mayores a 1 milímetro. Entonces, imagínense una partícula de 1 milímetro, una piedrita que choca con nuestro satélite y le genera hasta arriba se alcanza a ver una flecha roja que ya le generó una deformidad en sus celdas solares. Entonces, esa deformidad afecta el funcionamiento de la celda, si no es que ya la descompuso, pero afecta también el funcionamiento de la celda, la eficiencia de la celda, y todos estos satélites están hechos de una manera en la que eh, uno sabe cuánta energía va a obtener de estas celdas. Uno depende de la energía nominal de estas celdas solares. Entonces, si alguna empieza a fallar o alguna no está haciendo lo que debe, puede afectar a todo nuestro sistema. Y la verdad sí es un problema grave lo que puede ocurrir aquí. También tenemos el problema de la concurrencia de órbitas, porque como yo les platicaba de los CubeSats, son muy populares ahorita. Los CubeSats fueron hechos para que las universidades pudieran tener programas espaciales, investigación espacial y que nosotros podamos entrarle a este mundo de los satélites. Es algo muy bueno, o sea, les digo, podemos ver nosotros y ser optimistas y decir, qué padre, podemos investigar satélites en nuestras universidades, aquí en el Politécnico, pero bueno, el lado malo es que ya se hizo demasiado popular y ya hay demasiada eh, concurrencia en la órbita, en particular la órbita baja, que es la órbita más popular actualmente, porque es la más barata para poder lanzar nosotros los satélites. Entonces, van a entrar más diversidad de satélites, ya no solamente los CubeSats, sino satélites pequeños que se están experimentando para órbita baja, que son más grandes. También existen las megaconstelaciones. Ustedes escuchan mucho de Starlink, de lo que es la organización de SpaceX. Y SpaceX creo que cada semana o cada 2 semanas anda subiendo en redes sociales se desplegaron con éxito 8 satélites o 16 satélites. Entonces, a cada rato están sube y sube satélites. Realmente en su mayoría son nanosatélites lo que están colocando estos investigadores de SpaceX, en su mayoría también para Internet, porque recordemos que Starlink está destinado a que nosotros tengamos un servicio también de Internet, son de satélites de comunicaciones, pero bueno, se está generando también un problema porque qué bueno, qué padre, que todos podemos tener Internet en todos lados. Es algo muy bueno porque está llevando Internet a lugares donde no es tan fácil acceso con esas antenas especiales. Ok, lo malo es que ya se están convirtiendo en mega constelaciones de satélites, uno tras otro, en donde pues ya tenemos casi al año 18.000 nuevos satélites en órbita, lo que está generando problemas grandes de basura espacial. Y esto puede llevar a algo que se llama el síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler, imagínense que es el efecto avalancha. ¿Qué pasa si una piedrita o una basura espacial le pega a un satélite grande? Pero le pega de tal manera que ese satélite grande desprende componentes, ¿no? Se generan más piedritas o más basura espacial.
y esa basura espacial sigue orbitando. Recordemos los 8 kilómetros por segundo a los que va un nanosatélite. Si otro satélite más grande está en la órbita baja y no va a esa misma velocidad en una órbita en la misma dirección, existe el riesgo de colisión. Imagínense el golpe de una piedrita a 8 kilómetros por segundo. Entonces, eso puede realmente descomponer cualquier otro componente y al momento de chocar, desprender más y que esos desprendimientos a su vez desprendan más en otras futuras colisiones. Ese es el síndrome de Kessler y es algo que se quiere evitar con, con el manejo de estos nanosatélites, porque sí es un problema muy grave. Aquí a la derecha les pongo unas celdas solares del Hubble, en donde se muestra que ya tiene hoyos y cráteres por impactos, y estos son impactos muy pequeñitos, ¿eh? No son impactos, no es que un CubeSat chocó contra la celda solar, eso sería más catastrófico. Esta es una micropiedrita de 1 milímetro que está chocando contra una celda solar y pues la está descomponiendo por completo. Entonces tenemos nosotros lo que se llama gestión de tráfico espacial, es STM por sus siglas en inglés, en donde nos dan ciertas recomendaciones. Digo, lo bueno es que ya se está haciendo algo al respecto, lo malo es que solamente queda en recomendaciones, así como cuando dicen, pues no tirar basura, ¿no? Y pues uno hace su labor de, de no tirar basura, pero sabemos que hay quienes no lo hacen. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Son recomendaciones nada más para los desarrolladores e investigadores satelitales, en donde pues nos dicen eh, limitar los escombros que nosotros generemos en las operaciones normales, minimizar el potencial de rupturas en diferentes fases de operación, limitar la probabilidad de colisiones en órbitas, evitar la destrucción intencional, porque luego lo que se hacía antes era destruir el satélite. Ah, mi satélite ya no sirve. Estoy hablando de los satélites grandes, de los de antes. Bueno, todavía existen, ¿no? Pero hablo de que antes nada más eran los gigantes, esos de 100 kilos y más. Este, ya no sirve el satélite. Haz que libere todo el combustible de su sistema de propulsión y que haya por ahí algún chispazo y que el satélite o se vaya, que se vaya, dirígelo hacia lejos del planeta Tierra, que se encienda el sistema de propulsión y que se vaya de aquí, y eso podía generar algún chispazo o algún tipo de, ex- de explosión dentro del sistema, porque uno dirá, es el vacío y las explosiones no ocurren así como en Star Wars que explotan las naves espaciales, pero los satélites tienen gases ocluidos y a veces están presurizados, ya sea con nitrógeno o con aire, algunos de esos componentes. Entonces, si uno hace estas técnicas que antes se hacían, podrían ocurrir chispazos y podrían ocurrir explosiones, que no son la super explosión de una película, pero esa explosión es suficiente para que el satélite se convierta en más basura y más componentes que pueden chocar con otros. Entonces, a eso se refiere con la destrucción intencional. También nos dice minimizar el potencial de rupturas post-misión por energía almacenada. Es decir, si nosotros vamos a hacer un satélite para 5 años o para 10 años, ponerle combustibles para 10 años. No decir, vamos a ponerle para 15 y que tenga energía de más, ¿no? Porque eso podría ser también un riesgo para a largo plazo. Y también limitar la presencia de las etapas de lanzamiento a largo plazo en la órbita Leo y Geo, porque cuando nosotros lanzamos el nanosatélite, a veces va por etapas. A veces el nanosatélite viene embebido en algún otro componente y ese otro componente lo suelta. Y al momento de soltarlo, el satélite se despliega y ya muy bonito, el satélite ya funciona, pero el componente en el que venía dentro de sus etapas de lanzamiento se queda ahí como parte de la basura espacial, un componente que no era necesario en primer lugar. Entonces hay que encontrar nuevas técnicas para poder hacer ese lanzamiento de satélites pequeños, medianos y grandes para que no pues concurran en ese tipo de problemática. También existe la remediación activa de escombros, ADR por sus siglas en inglés. Esto está muy interesante y esto es lo de hoy. Esto es muy popular. Ahorita estamos nada más como
en investigaciones y cómo podemos nosotros, hablo de nosotros como ser humano, porque esta es una investigación de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, en donde cómo le podemos hacer para mandar algún dispositivo y que recoja la basura y que nos la traiga de vuelta, ya sea para reciclaje o pues para que no esté ahí arriba y evitar esas problemáticas de colisiones que pueden ocurrir. Entonces, bueno, este GIF que les pongo aquí abajo es de una misión que se llama Clear Space. Les digo, todavía es teórica, todavía no se lanza. Este nada más es una simulación de lo que haría el Clear Space 1, pero es como prometedor, es muy interesante ver cómo los investigadores están haciendo todo lo posible para ver cómo recoger esa basura y evitarla. Y también hay técnicas actuales, por ejemplo, lo que hace Starlink, les digo, es una megaconstelación, tienen muchos nanosatélites allá arriba, girando alrededor del planeta Tierra, orbitando alrededor, y tienen una técnica que se llama CDM. Estos satélites, el CDM se llama Conjunction Data Message. El Conjunction Data Message lo que hace es generar un mensaje porque todos esos satélites, toda esa constelación, mega constelación, están conectados entre sí, tienen un enlace intersatelital y ellos saben dónde están sus compañeros, ellos saben dónde están los demás. Entonces, en el momento en que existe un riesgo de colisión, generan el mensaje, generan el CDM y avisan, así, alerta roja, ¿no? La mandan a la estación terrena. Y nosotros acá abajo, los ingenieros de la estación terrena, deben de ser capaces de hacer una maniobra para evitar esas colisiones. Y no es tan fácil como suena, no es así nada más de, pues quítate y ya, como en bueno, no, como un trabajo de los más difíciles que es el de el tráfico espacial, del tráfico aéreo de los aviones, que tienen que decirles por dónde ir pasando y qué realizar. Bueno, es algo muy parecido a eso, pero desde el punto de vista satelital, y que tienen que ir moviéndolos y regresarlos a su órbita en la que estaban. Por eso les mencionaba que el subsistema de propulsión se está haciendo cada vez más popular por ese tipo de técnicas tipo CDM, en donde ya pueden avisar que al parecer va a haber una colisión y que pues eso hay que moverlo. Pero ahí les va un problema que genera el CDM. Es un problema que también me parece bastante interesante. Hasta en la actualidad, CDM solamente está aplicado a las megaconstelaciones de Starlink. Entonces, Starlink es ciego ante los otros nanosatélites. Entonces, digamos que nuestro nanosatélite va allá arriba, operando bien, todo nominal y todo perfecto, y es como cuando uno va manejando y se te cierra el taxi o se te cierra el microbús y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Que no estás viendo que estoy pasando por aquí? Pues algo así es lo que ocurre con el CDM. Ellos se nos van a cerrar. Estoy hablando de que el problema de colisión es cuando están más cerca de 10 kilómetros. O sea, ustedes van a decir 10 kilómetros es bastante, pero a esa distancia es cuando hay que tener nosotros ya cuidado de que existe un riesgo de colisión entre satélites. Y si un satélite de Starlink es ciego ante todos los demás satélites, ahorita hay un debate muy interesante en este sentido, porque porque qué padre que todos sus satélites pues se cuiden unos a otros, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que se les están cerrando en las órbitas que ya están determinadas? No puedes hacer lo que tú quieras allá arriba. Para eso están las órbitas ya bien establecidas, para eso entra la ITU, que nos dice dónde colocarnos y en qué frecuencia colocarnos, y pues tiene todo esto que les estoy platicando, tiene sus pros y sus contras. A mí me parece muy interesante el Conjunction Data Message. Creo que es algo muy bueno que puede funcionar, pero creo que es algo que no debería de ser propio de Starlink y que debería de estar en todos los satélites para que ahora sí todos estuvieran interconectados, pero eso metería una regulación más. Entonces, pros y contras, hay que seguir evaluando qué es lo que nos conviene. Ya para finalizar, nada más esta última diapositiva es de otro sistema ADR propuesto por la NASA, todavía este no está lanzado, en donde, bueno, primero que nada, hay que considerar que todos los sistemas ADR se tienen planteados con un brazo robótico articulado, para que el brazo robótico pues vaya limpiando lo que se tiene afuera. Lo curioso de este sistema propuesto por la NASA
Es que es como una especie de aspiradora, en donde eso que ven aquí en la imagen de la derecha, todo es simulado apenas, pero esto que ven por la derecha que parece como una antena de cono o algo así, realmente es como la aspiradora por donde va a ir, o sea, no va a ir aspirando como tal porque no hay aire, pero se va a abrir el como paracaídas y baja y todo lo que absorba lo va a succionar, lo va a meter ahí en el mecanismo de captura que tiene abajo. También está muy interesante lo que proponen, pero ¿cómo sabes si estás recogiendo nada más basura y no te llevas por ahí algún nanosatélite que ya esté funcionando? Ese es el problema. Ese es un problema que pues está difícil, está muy complicado en la actualidad. Entonces, ya para concluir nada más, pues quisiera decir este, estas breves conclusiones, quisiera decirles nada más como que el satélite son dispositivos muy complejos y son dispositivos interdisciplinarios. A veces uno se puede ir con la idea de que nada más cierto tipo de ingeniería, que la ingeniería aeronáutica o la ingeniería en electrónica o de comunicaciones pueden hacer un satélite. Realmente es un trabajo en donde todas las ingenierías están interconectadas y que pueden tener ciertas propuestas. Inclusive, pues existe la medicina espacial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya no solo las ingenierías, sino todas las disciplinas tienen algo que ver en el ámbito satelital y en el ámbito espacial. También cada subsistema es muy importante, no se puede prescindir de ellos, porque luego preguntan, bueno, ¿y cuál es el más importante? Y yo como ingeniero en comunicaciones les digo, pues el subsistema de comunicaciones. Y llega el ingeniero en control y me dice, no, el de posicionamiento. Entonces, para evitar esa pelea, pues realmente todos son igual de importantes, porque sin uno no funciona otro. Entonces, sí hay que tener siempre eso en mente, no se puede prescindir de alguno de los subsistemas. También es muy necesaria la comunicación entre todos los desarrolladores de estos subsistemas para poder tener una misión satelital exitosa. Y también incentivar desde ahorita, ya que se está haciendo esto, incentivar y generar conciencia entre los desarrolladores para tener un manejo de los escombros espaciales, porque antes todo era así muy bonito de, mi satélite ya está arriba, ya acabó su tiempo de vida, pues adiós, ya no es mi problema. Pero bueno, ahorita ya estamos en eso de, pues, no tiren basura, no anden dejando sus escombros ahí arriba y hay que encontrar las maneras de solventar esas problemáticas. Y ahorita las técnicas de remediación de los escombros están en una etapa muy temprana, pero es muy prometedora. Entonces, podría decirse que vamos bien, ahí la llevamos con un problema que está en crecimiento y que al menos las principales agencias espaciales del mundo están encontrando alternativas para evitar ese tipo de problemáticas. Y pues muchas gracias por su atención. Espero haya sido amena la charla y son bienvenidas cualquier tipo de comentario o de pregunta. Excelente, doctor, muchas gracias. Muy buena plática, la verdad estuvo muy interesante y a mí me dejaba impactado varias de las cosas que hizo mención. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Y sí, hay varios participantes que pues ya han hecho algunas preguntas aquí en el chat. Me permito leérselas y si nos hace favor de contestarlas. Una de ¿De ellas es, acuerdo? las celdas fotovoltaicas que se utilizan en los satélites, ¿están hechas a base de silicio como las que se utilizan en tierra o están hechas de algún otro material semiconductor? Sí, son de silicio. Sí, Excelente. están hechas como las de acá, nada más que tienen un recubrimiento para soportar los cambios de temperatura tan drásticos. Pero las celdas realmente no han tenido tanta evolución como nosotros quisiéramos. Y bueno, en la actualidad estaba leyendo en la mañana la evolución de las celdas solares con nanotubos de carbón. Van muy bien esas nanoceldas que permiten un poquito más de eficiencia energética, pero bueno, sigue en investigación y parece ser el futuro de las celdas. Excelente, excelente. Otra pregunta más. Dices, sobre el caso de las rectenas, ¿qué rango de frecuencias en el espacio se pueden usar para generar energía eléctrica en el nanosatélite? Eso está bien interesante, más porque es de mis temas de investigación. Sí, sí, sí. Este, eh,
Cuando empezamos con lo de las rectenas, empezamos con frecuencias muy bajitas, en el rango de megahertz. Y decíamos, a lo mejor usamos la banda UHF para cargar el satélite. El problema es que eso genera milivolts, genera muy poquita energía, muy poquito voltaje, y honestamente, pues no nos sirve. Pero han ido evolucionando y hasta ahorita nosotros hemos alcanzado un volt, de generación por medio de la rectena a 7 gigahertz. Estamos nosotros trabajando a 7 gigahertz, pero seguimos trabajando y seguimos aumentando la frecuencia para ver hasta cuánto podemos llegar de voltaje con una rectena que es un dispositivo pequeñito. Imagínense, yo creo que es más pequeño, estoy buscando como con qué compararlo, como bueno, les mostré hace ratito las antenas tipo parche. Imagínense un cuarto de la antena tipo parche. Nada más así, una pequeña placa de 5 por 5 centímetros, más o menos. Eso es lo que haría. Y bueno, aquí el sentido es seguir trabajando con eso, porque nosotros podemos ponerle una rectena de alta frecuencia a nuestro nanosatélite aunque nuestro nanosatélite no trabaje en ese rango de frecuencias, la Tierra está radiando por otros satélites, por otras estaciones terrenas, la Tierra está radiando en muchas frecuencias diferentes, las diferentes estaciones terrenas. Y no es que queramos robarle la información, sino que si la señal, si la onda electromagnética choca con nuestro satélite, pues aprovecharla. Entonces realmente no hay límite ahorita para el rango de frecuencias, pero estamos yendo de menos a más. Ahorita ya llegamos a 7 gigahertz con resultados muy prometedores. Excelente, excelente. Otra más, solo que esta está dividida en varias preguntas. A ver, Primero dice, ¿existen convenios con agencias espaciales para el lanzamiento de este tipo de satélites o se paga por evento? ambas, ambas, existen ambas. Uno puede tener el convenio y ya tener así como el contrato de que tú me vas a ayudar a lanzar 10 satélites y pues es el contrato, ¿no? Ya saben, todo es cuestión de dinero y de ponerse de Ujú. acuerdo. Sí, Y sí, la sí. otra es, pues decir, ¿sabes qué? Me alcanza para un CubeSat, soy una escuela en crecimiento y ya tengo mi proyecto aquí, y uno, busca cuál es la agencia que más le convenga para el lanzamiento del nanosatélite. Ahorita una muy popular es allá en la India, por ejemplo, la agencia, también en Alemania tienen otra que hace lanzamientos, ya todo depende de eso. Pues, eh, continuamos con esta misma. Dice, ¿estos satélites se construyen bajo demanda o cuál es la directiva para el desarrollo de estos instrumentos? Es decir, ¿se trabaja para empresas privadas o públicas o solo para fines científicos en México? En México. Ok. Sí. em, bueno, es que en México ahorita es más que nada para fines científicos y fines militarizados. Eso es para lo que existe, como para el gobierno. Pero realmente lo bueno de estos satélites es que uno lo puede hacer para lo que uno quiera. Nada más el problema luego es el financiamiento, ¿no? Ujú. Pero ahorita en la actualidad es más que nada como para fines científicos y algo más de términos del gobierno y militarizados. De acuerdo, de acuerdo. Dice también, ¿cómo se realiza el desarrollo? ¿En conjunto con varias organizaciones o todo lo desarrolla una sola institución? Generalmente es muy difícil que encuentren uno que lo hizo una sola institución. Generalmente lo que se hace es en conjunto con varias organizaciones y, y es un problema ponerse de acuerdo. Primero que nada es establecer el líder, el project manager y que de ahí todos los demás sigan una misma misión. Les digo, todo suena muy bonito y muy ordenado, pero sí, a veces sí es un problema ponerse de acuerdo en todas estas cosas, pero sí se logra y bueno, generalmente yo diría que en el 90% de los casos es entre varias organizaciones, tanto por el financiamiento como por la investigación que se vaya a realizar, porque realmente todos queremos nuestro granito de arena, ¿no? Todos queremos, oye, ponle una rectena a ver si te da chance, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Y Sí, 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 sí. siempre es entre varias. Excelente, excelente. La siguiente de esta misma persona dice, ¿qué tan larga es la curva de aprendizaje para para desarrollar, por ejemplo, un nanosatélite?
Mm, es una pregunta ya muy subjetiva, porque yo sí recomendaría eh, una formación, al menos como ingeniero, y después de eso ver cuál es el subsistema que a ti te gusta, porque tú solito no lo vas a hacer. No existe el super investigador que él solito lo haga. Realmente, yo lo que recomiendo aquí es estudien lo que a ustedes les guste y a partir de eso que les gusta, pueden ustedes encontrar cuál es el subsistema al que pertenecen y decir, ah, bueno, pues yo que estudié comunicaciones, yo me voy a ver lo de las antenas y lo de la telemetría del nanosatélite, y de ahí me especializo con a lo mejor con la maestría o con el doctorado después, y ya me voy a algo muy específico de la problemática. Entonces, larga la curva de aprendizaje, yo diría que un poquito, sí es un poquito de tiempo el que necesitas para especializarte en esto, pero lo puedes hacer desde, ya ni siquiera desde la ingeniería, sino desde el a lo mejor desde la vocacional o bachillerato, porque ya hay muchos programas, incluso nosotros también tenemos como ese programa para incentivar a los chicos para que puedan meterse en este ámbito y hacer al menos, no quiero decir jugar, pero al menos hacer como experimentos iniciales en donde ellos puedan aprender cosas como el Hydro Challenge que también tenemos aquí en el CDA, en donde se hacen cohetes hidropropulsados. Que a mí me gusta mucho ese evento porque jala a mucha gente y pueden ver lo divertido que puede ser esto y también se aprende muchísimo. Entonces, pues la curva es larga, de mediana a larga, pero se puede hacer desde edades muy tempranas. Sí, gracias, gracias. Finalmente, esta pregunta de esta persona dice, ¿qué tanta gente se necesitaría y con cuánta experiencia para desarrollar satélites de este tipo? ¿Y qué tan difícil y costosa sería adquirir la infraestructura para el desarrollo y operación? ¿Cuánta gente? Eh, Pues estamos hablando de que son 8 subsistemas satelitales y por cada subsistema aproximadamente mínimo, yo diría que entre 15 y 20 personas por subsistema y me estoy quedando muy corto, pero bueno, es un aproximado. Este, entonces, yo diría que entre 150 personas y tal vez 200 para un nanosatélite funcional y que esté bien. Se puede hacer con menos, pero estoy hablando de un proyecto que sea desde cero, así como para ponerlos a trabajar y todo. ¿Y cuánta experiencia? Si hace falta un poquito de experiencia, al menos teórica, para que se sepa todo el funcionamiento de los componentes y todo lo que nosotros podamos enfrentarnos. Yo diría, bueno, es que este es mi particular punto de vista, lo más problemático son las normativas. Lo más difícil es el área administrativa, porque a veces uno como ingeniero dice, ya me salió la antena, aquí está, ya quedó, ya armé el CubeSat, listo, y luego se vienen las reuniones en donde uno tiene que agendar para decir cuál es nuestro ancho de banda que nos van a proporcionar, las reuniones para saber desde dónde va a ser el lanzamiento, cuáles son las características del lanzamiento, la conectividad con la estación terrena, si va a ser la estación terrena de ellos o una nuestra. Entonces, son problemas con los que nos vamos a enfrentar sí o sí y que pues eso es lo que hace que sea más difícil. Y sobre los costos, pues también eso, eso siempre es complicado, pero estamos hablando de 15 a 20 millones de pesos aproximadamente para un nanosatélite, para un CubeSat de 3 a 5 unidades. Gracias, gracias. Otro participante menciona sobre la presentación de los diferentes tipos de antenas que se presentan, ¿cuál tipo es la más eficiente? Ok, les puedo hablar de dos cosas. La más popular es la monopolo, porque es más fácil de operar y es la que menos directividad tiene. Entonces, como que la pones y y casi casi te puedes conectar a ella sin problema. Por eso es la mejor. Y si hablas de eficiente en términos de tasas de transferencia, yo me iría por las antenas de tipo parche. Las antenas de tipo parche son altamente eficientes y si apuntas bien tu antena, ese es el problema, tienes que apuntarla bien, pero si la apuntas bien, puedes aprovechar todo la tasa de transferencia de nuestro satélite y enviar las fotografías o video de alta resolución en tiempos menores. Excelente, excelente.
Finalmente, ¿por qué la más popular de las frecuencias moduladas es la PSK? Ah, ok. La PSK es de las más populares ahorita. Es la más popular porque hay mucha investigación al respecto en cuanto a que ya no se queda nada más. Les decía yo que cambio de fase. Por ejemplo, cambio de una señal de coseno a seno. Coseno, seno, 1, 0, 1, 0. Este, pero se está haciendo mucha investigación y se están haciendo componentes altamente sofisticados que son capaces de determinar cambios en nuestra fase de grados nada más, no de 180 grados, sino de 10 grados, de 15 grados, de 20 grados, cambios muy ligeritos que nos pueden representar diferentes manejos de información. Ya no nada más es 180 grados, sino que de 15 en 15 es 10, 10, 10. Eso significa que va a aumentar la tasa de transferencia considerablemente. Si nosotros tenemos 180 grados, es muy lento el cambio, y nos da una tasa de transferencia, no, me voy a inventar el dato, de 10 bits por segundo, es inventado, de 10 kilobits por segundo. Si hacemos el de 4 PSK, se convierte en 20 kilobits por segundo. Si hacemos el de 8, se convierte en 40 kilobits por segundo. Y así se va potenciando poco a poco más esa tasa de transferencia y ese intercambio de información. Entonces lo hace una técnica muy popular en la actualidad, el PSK y sus evoluciones. De acuerdo. Muchas gracias, doctor, por las respuestas. Muy interesantes. Toda la presentación estuvo muy interesante y lo felicitamos por este conocimiento que nos acaba de compartir. Muchas Em, gracias, doctor. Gracias. Y bueno, pues así llegamos al final de lo que es esta presentación de este webinar y agradezco la participación de todos, cada uno de ustedes, su puntual asistencia, principalmente también al doctor que nos hizo favor de acompañarnos. Y no queda más que volver a agradecerles y mencionarle, doctor, que su reconocimiento se lo haremos llegar vía correo más adelante. Y Ujú. bueno, creo que por este lado sería todo y nos despedimos. De acuerdo, muchas Gracias, gracias a todos. gracias, hasta luego.